Vamos a incursionar en un tema que es fundamental en lo que tiene que ver con estrategias, con logística, con lo que significa la posición de Uruguay en el mundo. Y esto tiene que ver con la realización de un puerto de aguas profundas, de lo que se viene hablando no hace mucho tiempo, pero que ya otros tantos han hablado hace un siglo atrás. Pero puntualmente vamos a retrotraernos muy pocos días atrás, cuando Transporte y Logística hablaba de este tema, el puerto de aguas profundas. Consultando al senador Jorge Saravia, este decía que no es prioridad, que no es necesario hoy para Uruguay un puerto de aguas profundas. Hablando también con el ingeniero naval Olazábal, este nos decía, Álvaro Olazábal, nos decía que si bien hoy no es necesario, no hay que desestimar un proyecto de tal envergadura. Pero, ¿por qué esto? Porque también consultamos a Teresa Eisenberg sobre el particular. Pero vamos a ver qué nos decían sobre este tema tanto el senador como el ingeniero. El siguiente espacio es una presentación del lubricante Sancad. Rendimiento, eficacia y economía en 2 palabras. Lubricante Sancad. Ponelo mejor. Llega más lejos. Nosotros no estamos pensando en el puerto de aguas profundas porque es inviable. Lo sabemos bien, es un discurso, un humo que se tiró ahí. El puerto de aguas profundas es una cosa en el horizonte de 1912 en el Uruguay. No hay inversión internacional, que no está el estudio de Fondo de Impacto Ambiental Internacional, que no tenemos grandes interesados en cargas de valor, porque en definitiva el puerto de aguas profundas con la carga de Uruguay ni arranca, porque es un 20% para un puerto de aguas profundas. Todos sabemos que acá con granos y materia prima no se financia un puerto de aguas profundas, se financia con los grandes buques de contenedores que no es un calado, ya no se usa calados profundos, se ensancharon los calados, el nuevo canal de Panamá lo está mostrando, pero además la carga del mundo está pasando un 60% y pico entre China y Europa y Estados Unidos a través del canal de Panamá. Entonces, no podemos crearnos la pastilla y el verso. Yo hago siempre una reflexión que es la siguiente. Si usted analiza 3 bloques, un bloque que puede ser Estados Unidos y Canadá, otro bloque que es la Unión Europea y otro bloque que es América del Sur. Esos 3 bloques tienen una población que es similar, cerca de los 300 millones de habitantes. Pero la relación de PBI del bloque Estados Unidos-Canadá, del bloque Unión Europea con respecto a América del Sur, está desde hace una década en una relación más o menos 10-1. O sea, esos 2 grandes bloques tienen 10 veces más producción que nosotros. Entonces la pregunta del futuro, ¿por qué es necesario profundizar los estudios y la idea de toda una logística regional para ver si se justifica el puerto de aguas profundas? Es porque si América del Sur, o por lo menos sus 2 grandes productores, que son Argentina y Brasil, logran incrementar su producción y achicar esa brecha que hay hoy, llevándola, supongamos, a la mitad, que la relación en vez de ser 10-1 sea de 5-1, evidentemente ahí se va a empezar a notar que haya la necesidad y la justificación de otras infraestructuras que hoy están. Y ahí sí podríamos empezar a ver la justificación de ese puerto de aguas profundas. Entonces, lo que tiene que hacer hoy Uruguay no es salir corriendo a hacer una infraestructura que hoy día no está demostrado que tenga una demanda y que también en el futuro debe analizar otros aspectos para ver si se justifica. Entonces, el puerto no solamente es en un aspecto de captar tráfico marítimo, sino también hay que pensarlo desde un punto de vista terrestre. Toda infraestructura de transporte necesita, para ser justificada, una demanda que, valga la redundancia, lo justifique. La demanda se puede encarar ya sea por carga nacional o por carga regional. Hoy día el Uruguay no tiene un volumen de carga nacional que justifique por sí misma, solamente carga nacional, un puerto de agua profunda. Y tampoco hoy día se aprecia, los estudios lo indican así, que haya una carga a nivel regional que esté demandando el uso de un puerto de aguas profundas en el Uruguay. O sea, en definitiva, si uno analiza en un periodo de tiempo, supongamos desde este año a unos 15 años hacia adelante,
las proyecciones no darían ni que la carga nacional ni que la carga a captar regionalmente estén justificando un puerto de aguas profundas. Ahora, la otra pregunta importante es, el no existir demanda actualmente, ¿implica dejar la idea de lado o implica profundizar a efectos de darle una buena definición y una buena conceptualización a esa idea? Yo creo que ese es otro de los aspectos que no se ha manejado y que la idea no debe abandonarse. Uruguay debe analizar seriamente el contexto regional, el contexto logístico, el contexto de la carga regional, cómo se mueve, hacia qué puntos de salida, cómo se transporta terrestremente, cómo se transporta fluvialmente, y luego de analizar esa logística, ver si la implantación de un puerto de aguas profundas en el Uruguay tiene posibilidades de captar el volumen necesario que justifica hacer esa inversión. Y bien amigos, si hablamos de transporte y logística, necesariamente en la cadena terminamos con las exportaciones y tenemos que hablar de las mismas. Para ello, tuvimos una extensa charla con Teresa Eisenberg de la Unión de Exportadores. Con ella hablamos precisamente de todo lo que hace a esta cadena productiva, desde el producto primario hasta la exportación. Toda esa cadena y todos esos actores que, involucrados a través de un espíritu común, llegan a definir estrategias y logísticas distintas y conjuntas. ¿Qué significa esto? Que todos estamos trabajando para un todo. Y precisamente hablábamos con Eisenberg y nos comentaba de cómo incide el costo o el alto costo del flete o del transporte de carga en el producto final. También estamos hablando del dólar, que también tiene su impacto, las rutas, las carreteras, el mantenimiento, el costo del Estado y, lógicamente, que también están incidiendo las políticas de los países vecinos. Todo esto en esta primera parte con Teresa Eisenberg de la Unión de Exportadores. Tenemos los números de octubre, o sea, los que hasta septiembre, y si nosotros comparamos el primer semestre, digo, enero-septiembre, con enero-septiembre del año pasado, las exportaciones tuvieron un aumento de 2,39%. Pero si comparamos septiembre con septiembre del año pasado, vemos que disminuyeron 1,94%. ¿Qué sucede? En la soja, hablemos de la soja. La soja se exportó el año pasado, sí, pero no en el mes de septiembre, se exportó antes. Entonces, cuando miramos la soja de este año con la soja del año pasado, vemos que no se exportó. Entonces decimos, ay, ¿qué pasó con la soja? No, se exportó antes. Es un tema de zafra. Y también otro tema es el precio, que bajó el precio de la soja. Entonces, vamos a ver para adelante, nos quedan 2 meses, casi 3, para terminar el año. Y si nosotros exportáramos 600 millones de dólares durante estos últimos meses del año, haríamos récord de exportaciones. El tema es cómo llegamos. En el acumulado sí se aumentó, pero ¿por qué? Porque empezó a entrar madera a Montes del Plata, que arranca la producción de celulosa y entonces absorbe la madera, que también en el mes de septiembre del año pasado habíamos visto que UPM había parado porque hacen todo un mantenimiento, entonces no podemos comparar la madera que entró UPM del año pasado con la de septiembre de este año. Este año andaba. Y entonces tenemos como una compensación, por eso no disminuyó tanto, si bien la soja, que es el volumen más grande de nuestras exportaciones, disminuyó en el mes de septiembre, sí tenemos un aumento porque la madera es abundante y entra Montes del Plata. Nosotros vamos a tener 2 escenarios a observar. Uno, y que tiene que ver con las tasas de interés de Estados Unidos, y eso que generará aumento del dólar en todas partes del mundo y encarecimiento del crédito. Y hay que estar atentos. Si bien en Estados Unidos el aumento de tasas de interés va a provocar aumento de dólar, uno diría, bueno, los empresarios exportadores van a estar muy contentos, van a mejorar su competitividad,
Pero tenemos que tener en cuenta que ese aumento del dólar va a estar en todas partes del mundo. Entonces, cuando aumenta en Uruguay, aumenta en los mercados que compiten con nosotros, o sea que todos estamos parejos. Ahora, si nosotros aumentáramos más el porcentaje que los demás países, ahí te digo, estamos más competitivos que el resto. La competitividad no se mide solo por el valor del dólar. Todos nos asocian a los exportadores con que siempre hablamos del tipo de cambio, pero la competitividad de un país se mide primero por el conocimiento de su gente, esa es la mayor riqueza. Un país educado, ese es la mayor riqueza. Después tenemos el tema de la infraestructura, la logística, el transporte multimodal. Todos esos son aspectos que otros países lo tienen. Entonces, ¿cómo vamos a competir nosotros cuando nos falta una pata de esa trilogía, ¿no? O varios aspectos de esos instrumentos que hacen a la competitividad? A veces se nos encarece mucho los fletes. Por ejemplo, es más barato enviar el flete de acá a China, de Uruguay a China, que de Paysandú a Montevideo. Entonces hay algo que no está funcionando bien y que hace que se encarezcan nuestros productos. Al tener transporte que se encarece, y se encarece porque no tenemos el transporte multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? El transporte multimodal es poder traer la forma más económica posible y más eficiente el producto. Puede ser por avión, por mar, combinado con tren y con camión. ¿Sí? Ahora, tenemos ciertos problemas en ese sentido, porque no tenemos cargueros que salgan del Uruguay. Hay productos que hay que sacarlos desde Ezeiza, por ejemplo. A camión, a Ezeiza los cargueros cargan. Un tema de escala. Ahora, cuando uno tiene políticas de Estado que tienen que ver con convertir nuestro aeropuerto en un hub logístico, y como fue hasta ahora una política de Estado convertir el puerto de Montevideo en un hub, quiere decir que las mercaderías vienen, no importa de dónde, al puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo tiene servicios, da servicios a través de los operadores logísticos eficientes, rápidos, para que los armadores elijan nuestro puerto porque es rápido y eficiente y no hay embotellamientos, para transbordar y seguir para otros lugares del mundo. Ahora, ¿qué pasó? Ciertas políticas de países vecinos han impedido que esos que transbordaban antes, porque éramos eficientes, porque hubo una política de Estado y porque trabajó Uruguay para eso, perjudica evidentemente el trabajo de otros puertos, porque somos eficientes. Entonces, no es inteligente, a mi manera de ver, prohibir, sino lo inteligente es que esos puertos sean eficientes para que la carga pueda ser competitiva. La carga del sur de Buenos Aires con la fruta y las hortalizas terminan saliendo por el puerto de Río Grande, por no poder pasar por el puerto de Montevideo. Entonces les encarece totalmente el flete y con todos los costos que tiene el ir tan lejos para poder salir a Europa. El problema del Uruguay es la escala. En todos los sectores, en todos lados, la escala nos limita. Entonces tampoco podés, uno no puede cerrar fronteras, limitar para que uno solo participen del mercado y que se encarezca porque no hay competencia. Entonces, bueno, nosotros queremos competencia porque el transporte multimodal, porque se nos encarecen mucho los productos. Habrá que ver cómo acomodar el cuerpo, hacer alianzas estratégicas, ver cómo acaparar más carga de otros países. Estamos todos en eso, porque los empresarios también, los exportadores, tienen competencia de otros países. Entonces acomodan, ven
qué otra solución le puede dar al cliente, tienen con mucha creatividad y por eso se habla tanto de la innovación.